Bendiciones para cada uno de ustedes. Muy buenos días. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes en esta mañana. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes. Así que hoy jueves 21 de abril del año 2022. Así que los días van pasando rápido. Y mientras ustedes escuchan este evangelio en su casa, bueno, yo estaré en un viajecito. Tuve que grabar este programa antes de partir hacia Estados Unidos. Así que bendiciones. Recen mucho por mí, oren mucho por mí. Que Dios me lo bendiga a cada uno en esta mañana. Que Dios le bendiga siempre y Dios me lo conceda la gracia de la fidelidad y la perseverancia. Así que hermanos y hermanas, vamos a escuchar este evangelio de hoy tomado de Lucas capítulo 24 versículo 35 al 48. Escuchemos este evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo contaban los discípulos los que le había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y desen cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio hermosísimo que nos interpela, que nos toca, que nos libera, que nos sana, que nos quita el miedo, que nos quita el temor, la duda. Por eso, hermanos y hermanas, en un primer momento recuerden que ayer leíamos el evangelio según San Lucas, los discípulos de Maús que iban caminando, y Jesús se le aparece. Ellos iban hablando porque estaban desconcertados, estaban desilusionados. Y fíjense usted entonces, los discípulos cuando ven a Jesús entonces que comenzó a partir el pan con ellos, ellos lo reconocieron al partir el pan. En un primer momento debemos de tener en cuenta cómo los discípulos cuando reconocieron a Jesús al partir el pan, fíjense ustedes cómo ellos comienzan a hablar, a dialogar, a compartir la experiencia del resucitado. Bueno, tenemos que compartir la experiencia del resucitado. Jesús, que resucitó, el sepulcro está vacío, el cristiano, el creyente, bueno, lo central es la resurrección. Predicamos la palabra, llevamos el evangelio porque creemos firmemente en la resurrección y tenemos la confianza, la certeza de que un día también nosotros como creyentes, como testigos, debemos entonces estaremos resucitando en el Señor. Por eso en un primer momento se presenta aquí, ellos compartían la experiencia del resucitado, y eso es
la resurrección nos debe llevar a ser testigos. La resurrección nos debe llevar a nosotros a vivir con alegría. Y fíjense ustedes cuando el Señor dice, cuando estaban hablando de estas cosas, se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, cuando estaban hablando de esto, se presenta porque había mucha tensión, había mucho miedo, había mucha duda, había desilusión y había gente que, bueno, que se había quedado esperando otro tipo de liberación porque la gente no entendía, así hay mucha gente que no entiende. Y miren ustedes entonces cuando el Señor dice que estando hablando ellos de esto, se presentó en medio de ellos y dice, paz a ustedes. Oye, cuando una gente no tiene paz, hay inseguridad. Cuando una gente no tiene paz, no hay paciencia. Cuando la gente no tiene paz, siempre puede vivir en conflicto, en división. La paz se necesita, es necesaria llevar esa paz por encima de las tensiones, por encima de las dificultades, por encima de los sufrimientos. Hay que tener paz. Por eso el Señor cuando le saluda con este saludo, dice paz a ustedes. Lo primero que el Señor le dice esto para entonces quitar todo miedo de ellos, porque dice lleno de miedo por la sorpresa, lleno de miedo. Bueno, pues el Señor dice, bueno, soy yo, pálpenme, estoy aquí con ustedes. Lo que decía la Sagrada Escritura de mí se ha cumplido, se ha cumplido. Y miren ustedes entonces, ellos por la sorpresa, dice, creían ver un fantasma. Pero recordar lo que muchas veces le he dicho, bueno, el miedo no hace ver la realidad tal como es. Cuando una persona tiene miedo, tiene temor, tiene angustia, vienen situaciones que la mente puede crear las situaciones más difíciles de que como uno se ve, como se ve, la realidad como se ve. Por eso el Señor cuando dice paz a ustedes, quiere quitar todo miedo y devolverle la confianza a los discípulos, a sus discípulos, para que ellos entiendan bien, bueno, que no hay que tener miedo, que Jesús está con ellos y que esa confianza que ellos habían perdido una vez al maestro lo habían crucificado, bueno, 3 días en tensión, 3 días en desilusión, Jesús llega y así también como Jesús llega a los discípulos, Él quiere llegar a ti, Él quiere quitar todo miedo, Él quiere sacar toda angustia, Él quiere arrancar de tu corazón todo sufrimiento. Por eso cuando el Señor llega en son de paz y le dice paz a ustedes. Y miren ustedes entonces cómo sigue diciendo la palabra. Dice, ¿por qué se alarman? ¿Por qué se alarman? Bueno, había mucha alarma entre ellos, entre el pueblo, porque la noticia se expandía, una noticia falsa, otra noticia de que Jesús había resucitado. La noticia falsa corría entre los judíos de que se habían robado el cuerpo de Jesús. Pero cuando entre los discípulos había una alarma, porque recuerden que cuando María Magdalena, que fue testigo, se lo anunció a los discípulos, a Pedro y a Juan, y a los discípulos, ya entonces los discípulos comienzan a entender y el Señor hace varias apariciones. Por eso dice, cuando el Señor se presenta ante ellos, fíjense ustedes lo que hace, un gesto de Jesús, el gesto de Jesús, mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Cuando le enseña las manos, miren ustedes entonces, se ven las señales de los clavos, pero diferente a como estaba. Diferente, sí, para que ellos entiendan bien que Jesús, el resucitado, que no es ningún fantasma, que no es ningún extraño. Porque recuerden cuando dice cuando la resurrección seremos distintos, ya un perfil diferente, un perfil nuevo, jovial, distinto, la ropa resplandeciente. Entonces cuando el Señor dice pálpenme, y desen cuenta de que no es un fantasma, tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Entonces el Señor le da a entender carne y hueso. Pero ¿cómo Jesús entonces después dice que el Señor le dice tienen algo de comer? ¿Cómo es posible si una persona ya en la resurrección no tiene necesidad de comer, no tiene necesidad de nada de lo humano? Eso vamos después a entenderlo.
pero ahora, por ahora, es un misterio, es un misterio. Por eso es una forma de decir que el Señor es humano, que el Señor quiere compartir con ellos y que ellos ahora tienen que tener la confianza en que es Jesús que ha resucitado. Me imagino yo entonces la alegría, dice, él lo tomó, comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que le decía mientras estaba con ustedes. Recuerden que la Santa Eucaristía es una anticipación de lo que vamos a vivir en el reino de los cielos. Y eso es lo que el Señor hace, celebrar con ellos, compartir el pan, como dice, celebrando la cena, la institución de la Santa Eucaristía, que Jesús instituye la Santa Eucaristía, recuerden, en el Jueves Santo. Y dice entonces, cuando Jesús estaba con ellos, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y añadió, ahí estaba escrito, el Mesías padecerá de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Y el Señor está, el Señor está abriendo el entendimiento porque mucha gente todavía de la sorpresa o de la alegría quizás no podían entender, porque era tanta, antes era miedo, ahora es mucha alegría. Y era tanta la alegría que había en ellos que había que explicarle bien lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, lo que aconteció. Por eso el Señor, cuando le habla aquí a los discípulos, le está como que recordando y refrescando lo que ellos habían escuchado antes de la resurrección, y Jesús vuelve y se lo recarga. Y después de eso, entonces, ustedes son testigos de esto. Fíjense ustedes entonces, testigos. Se convierten en testigos de la resurrección, pero una vez se convierten en testigos de la resurrección, ellos comienzan, porque el Señor no va a estar siempre con ellos. Recuerden que el Señor hace varias apariciones, y cuando hace las apariciones, el próximo domingo vamos a escuchar, pasa a ustedes y sopla sobre ellos el Espíritu Santo y le hace un envío. Vayan, proclamen la buena nueva, el Evangelio, proclamen a toda la creación. Y eso es lo que los discípulos hacen. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hay mucha alegría. Antes era tensión, antes de ellos saber de la resurrección. Ya hay mucha alegría. Y ellos se convierten en testigos tan eficientes que a ellos no les importa la persecución. Y los apóstoles comienzan a predicar y a hacer muchos milagros. Acuérdense ayer en la primera lectura lo que hablaba sobre el paralítico que Pedro y Juan habían levantado. Pedro y Juan dice, Pedro con Juan al lado dice, míranos, oro ni plata tenemos, lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel paralítico comienza a caminar, comienza a alabar a Dios. Es que, hermano y hermana, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados ante un acontecimiento tan grande, no podemos quedarnos como estáticos, como con miedo. No. Tenemos que llevar el Evangelio con autoridad, con alegría, con gozo. Y en ese llevar el Evangelio van a pasar muchas cosas, signos, prodigios, los enfermos sanados, los paralíticos caminan, los leprosos se sanan, los muertos resucitan. Pues es así entonces que los apóstoles comienzan esta nueva vida después de la resurrección a ser testigos, a anunciar la buena nueva y a llevar la alegría a tantos corazones que estaban desilusionados y que habían dudado de lo que había pasado. Por eso, hermanos y hermanas, estemos alegres, contentos, para que el Señor en estos días, la cincuentena pascual, nosotros podamos vibrar de alegría, vibrar de emoción, con esa alegría que tenemos, nos debe identificar. Por eso yo les invito a ustedes, aunque tú te sientas triste, aunque te sientas desilusionado, aunque muchas veces te han hecho sufrir, sigue adelante. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, nadie podrá contra ti. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Señor, gracias te damos por tanto amor y misericordia. Gracias, Señor. Queremos ser testigos de la resurrección. Queremos llevar el Evangelio hasta donde tú quieras, Señor. Gracias por tanto amor. Bendice, Señor, a aquellos que están en sintonía con este programa.
Te alabo, Señor, y te bendigo y te doy gracias porque tú eres un Dios de amor que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermano y hermana, ya estaremos con usted ahí el próximo viernes, ahí en la parroquia Todos los Santos en Brooklyn. Estaré ahí con todos ustedes predicando el evangelio y llevando la buena nueva, la buena noticia a todos ustedes. Así que estaremos ahí con todos ustedes. Ya entonces recuerden también el día de la misericordia, que será el domingo en el monte de oración, en el monte de oración Inmaculado Corazón de María, monte de oración Inmaculado Corazón de María. Recordarles también el retiro que tendremos el 13, 14 y 15 de mayo en el Santo Cerro, Retiro de Liberación Integral. También recordarles que tendré la misa el próximo lunes hasta del 25 al 31 ahí en San Martín de Tours a las 7 de la noche. Todos los días estaremos orando ahí en la misa de sacrificio. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes y gracias y bendiciones. Que el Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden que los quiero mucho. Bendiciones. Que Dios les bendiga a todos.